El día de hoy te traigo 2 aterradoras historias de brujerías y venganza que no deberás perderte. El final del segundo relato lo quise hacer un poco diferente, tratando de alegrarte el día. Así que quédate conmigo y disfruta de las historias. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Desde pequeña siempre sentí que mi casa estaba cargada de una energía oscura. Mi madre era una mujer devota y creyente. Hablaba a menudo de la importancia de las oraciones para protegernos. Decía que nosotras teníamos una maldición familiar y que la causante de todo era su abuela, es decir, mi bisabuela, una mujer que se dedicaba a hacer brujería negra. Según mi madre, la historia de la maldición comenzó con ella, una mujer cruel que todos en el pueblo temían. Era conocida por sus artes oscuras y se decía que su alma estaba ya condenada antes de que muriera. Tenía un poder que emanaba de lo más profundo de la oscuridad, un poder que había obtenido al realizar un pacto impío con fuerzas que ningún humano debería de invocar. Su deseo de poder la llevó a ofrecer la vida de sus descendientes al maligno, a cambio de un dominio sobre lo desconocido que la mantuvo fuerte y temida hasta el día de su muerte, cuando curiosamente fue a los 102 años. La bisabuela tuvo 4 hijos, cada uno más desafortunado que el otro. Sus vidas estaban marcadas por tragedias inexplicables, enfermedades raras, accidentes mortales y una sensación de peligro que los acompañaba donde fueran. A pesar de que cada uno intentó formar su propia familia, el destino estaba sellado. Todos murieron en la mediana edad, dejando atrás hijos huérfanos y parejas devastadas. Mi madre, una de esas hijas huérfanas, creció con el peso de la maldición sobre sus hombros, consciente de que la muerte la acechaba tanto a ella como a nosotros, su descendencia. Conforme fui creciendo, las historias que mi madre contaba sobre la bisabuela se volvieron más reales para mí. No eran simples relatos para asustar a una niña, sino advertencias que ella misma había vivido. Recuerdo las noches en que la casa crujía, como si algo o alguien caminara en los pasillos. Mi madre solía encender velas benditas en cada rincón y recitaba oraciones en voz baja, como si eso pudiera mantener a raya el mal que la bisabuela había desatado. Pero a pesar de sus esfuerzos, el poder de la maldición no podía ser contenido. Uno de los hermanos de mi madre falleció en un accidente de auto. Chocó de manera inexplicable en una calle desierta. Al parecer, se estrelló en un poste de luz y salió por el parabrisas del auto, falleciendo al instante. También uno de mis primos hermanos murió de neumonía. Según entiendo, el niño de 8 años de edad gozaba de buena salud y de un día para otro enfermó. Los médicos simplemente no pudieron hacer algo al respecto. Cuando cumplí los 16 años me interesé un poco más acerca de las historias de la bisabuela y de las trágicas muertes en la familia. Curiosamente, nadie llegaba viejo, y yo no podía evitar pensar que también estaba destinada a seguir ese mismo camino. La mamá de mi mamá, es decir, mi abuela, falleció cuando cumplió 55 años. Todo aquello era muy extraño, y ahora entendía del por qué mi madre oraba continuamente. Mi curiosidad se transformó en una obsesión. A medida que profundizaba en la historia de la bisabuela, decidí que quería ver con mis propios ojos los lugares donde ella había vivido, los objetos que había tocado, cualquier cosa que pudiera arrojar más luz sobre la maldición que nos perseguía. Finalmente convencí a mi madre de que hiciéramos una visita a la casa donde la bisabuela había pasado sus últimos años. Esa casa, impregnada de su presencia,
había sido heredada a una de sus hijas, quien luego se la dejó a su hija mayor, la hermana más grande de mi madre. Aunque la casa había cambiado de manos a lo largo de los años, yo sentía que aún guardaba secretos que podían ayudarnos a comprender y quizás a romper la maldición. Cuando llegamos a la casa de mi tía nos recibió con la calidez que la caracterizaba, pero noté que su rostro se oscureció ligeramente cuando mencionamos el motivo de nuestra visita. Aún así, nos llevó a la habitación donde la bisabuela había dormido, una habitación que ahora era su dormitorio principal. Mientras hablábamos sobre la historia familiar, me permitió inspeccionar la habitación a mi antojo. Me explicó que habían hecho varias modificaciones a lo largo de los años, pero que habían dejado algunos muebles originales, como la pesada cabecera de madera, los 2 burós y el peinador, que de ahí en fuera todo era nuevo, o mejor dicho, menos viejo. Me acerqué a los muebles, no tanto para ver lo que guardaban, sino para examinar la madera, las estructuras. Toqué la cabecera, sentí su superficie rugosa y pensaba que tal vez todavía tenía algún tipo de energía de la bisabuela. Revisé los cajones, no su contenido sino la madera en sí, buscando algo fuera de lo común, alguna señal que pudiera haber pasado desapercibida durante generaciones. Me asomaba para ver los techos de los cajones e incluso me metí debajo de la cama. Después de un rato, sintiendo que mi visita fue en vano, me acosté en la cama de mi tía. El colchón se hundió ligeramente por mi peso y me quedé mirando al techo, intentando despejar mi mente. Mis ojos se fijaron en una lámpara antigua que colgaba en el centro de la habitación, una pieza que claramente había estado ahí desde los tiempos de mi bisabuela. Mientras observaba la lámpara, le grité a mi tía si aquella era nueva o de la época de la bisabuela. Mi tía dijo que aquella lámpara había pasado de generación en generación en la casa. Me quedé observando detenidamente y algo me llamó la atención. Había una pequeña irregularidad en la base, como si algo estuviera pegado o incrustado en ella. Me incorporé y con cuidado me paré en la cama para tratar de alcanzarla, pero obviamente fue en vano. Así que fui a buscar una pequeña escalera que tenía mi tía en la cocina, de esas escaleras que tienen 3 o 4 escalones. Al acomodarla debajo pude alcanzar la lámpara y me las ingenié para sacar lo que tuviera dentro. Era un pequeño trozo de papel. Estaba viejo y amarillento, pero lo que más me impactó fue la tinta con la que estaba escrito. Era de un rojo oscuro, tan profundo que parecía sangre seca. Las palabras estaban escritas en manuscrita, y como no pude entenderlas, sin perder tiempo bajé las escaleras y me dirigí a la sala donde estaban mi madre y la tía. Ellas, al ver mi expresión, se acercaron con curiosidad, pero cuando les mostré el papel sus rostros cambiaron drásticamente. La sorpresa se convirtió en algo más oscuro, algo parecido al miedo. Mi tía tomó el papel en sus manos temblorosas y comenzó a leerlo. El texto no era otra cosa que una oración al maligno, una súplica desesperada que ofrecía la vida de seres inocentes a cambio de poder, salud y longevidad. La bisabuela había sellado su destino y el de sus descendientes con esas palabras, pidiendo vivir muchos años más a costa de la vida de otros, además de tener poder ilimitado. El impacto de lo que habíamos descubierto nos dejó en silencio. Esa era una prueba tangible del pacto, una evidencia palpable de que la maldición era real y que había sido consciente y deliberada. Mi madre y yo nos dirigimos de inmediato para ver a una curandera, la cual según era conocida porque sabía tanto de magia blanca como de magia negra, con la esperanza de que pudiera ofrecernos alguna salida. Cuando llegamos platicamos con ella y le dijimos de nuestra situación. Además le mostramos el trozo de papel. La bruja lo tomó en sus manos y cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo la energía que emanaba de aquel. Luego, con una voz baja pero firme, nos dijo:
que ese pacto era generacional, un mal que se ha transmitido de una generación a otra, que mi bisabuela colocó el papel en esa lámpara por una razón. Lo hizo como un recordatorio constante para que nunca olvidara el precio de su poder. Verlo o saber que estaba ahí sobre ella era para recordar lo que había pagado por su avaricia y deseo desmedido. Mi madre me apretó la mano con fuerza y le preguntó a la bruja si había alguna manera de romperlo. La curandera suspiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Dijo que romper un pacto como ese no era fácil. El mal no suelta a sus víctimas sin pelear. Lo que está en juego es más que la vida de una persona. Es la redención de toda una línea de sangre. Mi madre, aún aferrada a mi mano, dijo que en nuestra familia nadie practicaba la brujería y que éramos muy creyentes en Dios, que nunca habíamos querido tener algo que ver con el mal. La bruja contestó que lo sabía, que la fe y la devoción de nosotras había sido una barrera contra el mal, pero que ese pacto es antiguo y poderoso, que no estaba atado solo a las acciones de la bisabuela, sino también a su linaje, que podía intentar romper el trato, pero que nada aseguraba que realmente se pudiera romper. Con un nudo en la garganta nos enfrentamos a la realidad de que, aunque lo intentáramos, no había garantía de éxito. Han pasado años desde aquel intento de liberarnos de la maldición familiar. A pesar de nuestras plegarias y del esfuerzo de la bruja, la sombra del pacto continuó persiguiéndonos. Mi madre, mi tía y otro tío fallecieron años atrás, todos alrededor de los 55 años. La realidad de sus muertes dejó en mí un miedo profundo y persistente. Ahora, a mis 50 años, siento el peso del tiempo acercándose. Jamás me casé y tampoco tengo hijos. El miedo a prolongar esta maldición, a condenar a futuras generaciones, me ha mantenido en soledad. Cada día que pasa, la ansiedad crece en mi pecho, temiendo que pronto llegue mi turno, que el pacto que no pudimos romper finalmente me alcance. Mi padre siempre fue un hombre reservado. Trabajaba a largas horas y aunque a veces se sentía que éramos más compañeros de casa que una familia, siempre había confiado en él. Sin embargo, todo cambió el día que encontré un mensaje en su teléfono, un mensaje que no estaba dirigido a mi madre. Era de una mujer llamada Ana, y las palabras cariñosas que se intercambiaban me hicieron hervir la sangre. Confronté a mi padre, le dije que estaba desilusionada de sus actos, que mi madre solo vivía para él, que se dedicó muchos años a cuidarnos y que apenas ahora que estamos más grandes, regresó a trabajar. Después de un tenso silencio, mi padre confesó su infidelidad, pero me dijo que iba a dejar a la señora, que nosotras éramos lo más importante en su vida. Yo tontamente le creí. Pensé que en realidad terminaría con aquella relación, así que no me esperaba lo que vino después. Llegó a oídos de mi madre el amorío de mi papá. Como era de esperarse, ella discutió con él y lo sacó de la casa y con justa razón. Si quiere estar con la amante, pues que ella le lave, le planche y cocine. Con el paso de los días, la salud de mi madre comenzó a mostrar signos inexplicables. Se quejaba de un cansancio extremo. Su piel se veía muy seca a pesar de que se le hidrataba continuamente, además de que a menudo se despertaba en medio de la noche, sudando y temblando, diciendo que sentía que una persona se acostaba a su lado. A veces mi mamá hablaba de un dolor punzante en el pecho, como si algo o alguien estuviera apretando su corazón. Ninguno de los médicos podía dar una explicación clara a sus síntomas, lo que solo aumentaba nuestra angustia. Finalmente, el deterioro de mi madre fue tal que tuvimos que internarla al Hospital Regional de Alta Especialidad del Estado. Parecía que algo oscuro la estaba consumiendo desde adentro. Una tarde mi padre apareció en el hospital para visitarla. Fue un momento tenso.
Él nos pidió a mis hermanas y a mí que saliéramos de la habitación para que pudiera hablar con mi madre en privado. Aunque no queríamos dejarla sola con él, finalmente accedimos. Después de un rato mi padre salió de la habitación, visiblemente molesto. Apenas nos dirigió la mirada cuando salía del cuarto, dejándonos con una sensación de confusión. Cuando entramos a ver a mi madre, la encontramos llorando desconsoladamente, con las manos temblorosas y el rostro desencajado. Entre sollozos nos contó lo que había sucedido. Mi padre la había amenazado, diciéndole que si no firmaba el divorcio bajo sus condiciones, su salud iba a empeorar. Nos explicó que, según él, su amante le había hecho un trabajo de brujería mortal, y aunque aceptaba que su amante fuera así de malévola, dijo que no quería que mi madre muriera y nos dejara a nosotras indefensas. Mi madre estaba atrapada entre el miedo a empeorar su condición y el dolor de ceder ante el chantaje de un hombre que alguna vez había amado. Mi papá no tenía mucho dinero o bienes, solo tenía a su nombre el auto y el auto de mi madre, además de unos ahorros compartidos en el banco. Sin embargo, quien tenía una propiedad de valor era mi mamá. Así que eso era lo que mi padre y su amante querían. Mi mamá heredó nuestra casa de sus padres años atrás. Era una casa grande, con mucho patio, ubicada en una zona agradable de Villahermosa. Era la única herencia que dejaron los abuelos, junto con las cosas que tenían en el interior. Y mi mamá, al ser hija única, fue la heredera de los bienes. Al día siguiente mi madre salió del hospital y la llevamos de regreso a la casa. Estaba débil, pero nos pidió que llamáramos a Manuela, una de sus mejores amigas y comadre. Ella había sido una constante en la vida de mi mamá, siempre a su lado desde la infancia. Había estado presente en los momentos más importantes como su boda, nuestros nacimientos y el doloroso fallecimiento de mis abuelos. Cuando doña Manuela llegó a la casa fue directamente al cuarto de mi mamá. Cerraron la puerta y se quedaron platicando en privado durante, tal vez, 1 hora y media. Finalmente la señora salió de la habitación con una expresión seria, pero tranquila. Nos dijo que regresaría al día siguiente, sin dar muchos detalles más. A la mañana siguiente doña Manuela regresó, pero esta vez no venía sola. La acompañaba una mujer joven. Al abrirles la puerta, doña Manuela nos dijo que iban a ver a mi madre, que ella las estaba esperando. Sin decir más, se dirigieron a la habitación de mi mamá y cerraron la puerta con seguro. Durante un par de horas, las tres estuvieron encerradas en el cuarto. Desde afuera, podíamos escuchar ocasionales murmullos, pero nada claro. La espera fue interminable, y aunque nos preocupaba lo que pudiera estar sucediendo, sabíamos que mi madre confiaba plenamente en su comadre. Cuando doña Manuela y la mujer salieron del cuarto, las acompañamos a la puerta para despedirlas, sin atrevernos a preguntar lo que había sucedido. Cuando regresamos a la habitación con mi mamá, la encontramos más calmada, aunque sus ojos reflejaban venganza. Nos contó que la mujer joven que había venido era una bruja, una experta en lo oculto que había sido traída por doña Manuela para contrarrestar la brujería que mi padre y su amante le estaban haciendo. Nos dijo que la bruja iba a luchar con todas sus fuerzas para devolverles el mal, sin importar el costo. Estaba decidida a protegerse y a protegernos, aunque significara enfrentar fuerzas oscuras que nunca imaginamos podrían afectar nuestras vidas. La bruja regresó en un par de ocasiones más. Cada visita era un misterio para nosotras, pero sabíamos que era parte de un proceso necesario para la recuperación de mi mamá. La bruja le hacía curaciones especiales, utilizando hierbas, rezos y animales. También realizó rituales en diferentes partes de la casa, incluido el patio, donde enterró varios objetos, delimitando la tierra. Nos imaginamos que era para protección. Nos advirtió que bajo ningún motivo los tocáramos y que evitáramos que nuestro perro, un pequeño chihuahua, se acercara a desenterrarlos. Nos aseguró que regresaría en 2 meses
para desenterrar los objetos ella misma. Conforme pasaban los días, comenzamos a notar cambios en mi mamá. Su salud mejoraba visiblemente, su piel recuperó su color y textura, su energía volvió y su ánimo estaba más vibrante que nunca. La depresión que la había consumido se desvanecía y poco a poco volvimos a ver en ella la mujer fuerte y decidida que siempre habíamos conocido. Además, en un golpe de suerte, cuando regresó al trabajo recibió un ascenso. Esto no solo era en reconocimiento a su dedicación y esfuerzo, sino que también le proporcionaba estabilidad financiera necesaria para poder enfrentar a mi papá en la batalla legal que se avecinaba. Con ese ascenso podría pagar sin problemas a un buen abogado y así asegurarse de que sus derechos y los nuestros fueran protegidos. Un mes después mi padre apareció nuevamente en la casa, intentando intimidar de nuevo a mi madre, pero esta vez al verla más fuerte y segura que nunca, algo cambió en su expresión. Se quedó desconcertado, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Era evidente que se dio cuenta que mi mamá estaba combatiendo la brujería de su amante y que, contra todo pronóstico, iba a ganar. Si todo esto te ha parecido interesante, te invito a darle me gusta al relato, porque ahora viene lo mejor de mi experiencia. Justo a los 2 meses, tal como la bruja había dicho, mi madre firmó el divorcio y para sorpresa de mi padre y su amante todo salió a favor de mi mamá. Mi papá, quien había intentado presionarla y manipularla, se encontró obligado a pagar una manutención considerable, tanto para nosotras sus hijas como para mi madre, en reconocimiento a los años de matrimonio que habían compartido. Fue una victoria en todos los sentidos. Esa misma semana, la bruja joven regresó a casa por última vez. Entró al patio trasero y desenterró los objetos que había colocado en su ritual anterior. Con calma, los acomodó en el centro del patio y les prendió fuego con gasolina, observando cómo las llamas consumían todo lo que había enterrado. Después de la quema, hizo una limpieza final en la casa, un último gesto para asegurarse de que todo lo malo se hubiera ido. Luego se sentó con mi madre en la sala y hablaron por un rato, aunque nosotras no pudimos escuchar lo que estaban diciendo. Finalmente se despidieron y cuando aquella mujer salió de la casa, tuvimos el sentimiento de que no la volveríamos a ver. Aquí viene lo más dulce del relato. ¿Sabes quién sí regresó? Fue mi padre. 6 meses después de la firma del divorcio, llegó a nuestra puerta con un rostro demacrado y una expresión que reflejaba una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Nos pidió hablar con mi mamá y cuando lo hizo se arrodilló ante ella. Le rogaba que lo aceptara de nuevo. Dijo que estaba arrepentido, que había terminado con su amante y que en el fondo siempre la había amado a ella. Le pidió perdón con lágrimas en los ojos, suplicándole que le diera otra oportunidad. Dijo que no podía vivir sin ella, que había perdido todo lo que le importaba. Pero no se detuvo ahí. Cuando vio que mi madre no respondía, cambió su tono de voz, volviéndose aún más desesperado. Le pidió que lo dejara regresar, que si no lo quería como pareja, al menos le permitiera vivir en la casa, aunque él pagara un poquito de renta. Le confesó que estaba solo y enfermo, y que no tenía a nadie más a quien recurrir. Que lo ayudara por el amor que alguna vez compartieron. Era una escena que nunca hubiéramos imaginado, ver a mi padre que alguna vez fue tan fuerte y dominante, reducido a esa figura quebrantada y necesitada. Lo que mi madre hizo después, bueno, esa es otra historia que sí te voy a contar. No creas que te voy a dejar picado. Mi madre le dijo que se vaya mucho la... Si te ha gustado este video, te invito a darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?